¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro último programa de la semana. Hoy hemos elegido un tema bastante amplio y muy interesante, las adopciones. ¿Es esto un acto de amor? ¿Solo significa la acogida de una persona? Pues va a ser que no, porque realmente una adopción va más allá que eso. Hay que generar una serie de vínculos, también hay que ver todo el aspecto legal y muchísimas cosas más que vamos a ver aquí en Junta Médica porque ya arrancamos el programa. Y como decía al inicio, es un tema amplio, pero también bastante complejo. No es lo mismo, por ejemplo, adoptar a un recién nacido, a un bebé de meses, a un niño o a un adolescente incluso, ¿no? Muy bien, para conocer todo sobre ese tema tan importante, hemos invitado a Rocío del Pilar Vargas, directora general de adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También, una vez más, se une a la mesa de Junta Médica Daniel Dreyfus, psicólogo clínico del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y Jimena Unzueta, psicóloga clínica de CIAPLA, Centro de Investigación y de Atención Psicoterapéutica de Latinoamérica. Muy buenos días, bienvenidos al último programa ya de la semana aquí en Junta Médica. Hablamos de las adopciones, un tema bastante complejo, ¿no? Antes estaba comentando con nuestros invitados y yo les decía, ¿no? El tema de adopciones como tal no existe hasta hace poco, pero durante toda la historia humana siempre ha habido acogida, ¿no? de otros niños, por ejemplo, cuando ha habido guerras, épocas de hambrunas, ¿no? Los padres han muerto, etcétera, por diversos motivos. A ver, ¿quién quiere empezar? Sí, bueno, es que siempre, de alguna manera, cuando vemos a una cría, a un niño en desvalimiento, va a surgir un adulto saludable, puede surgir, y si ese niño tiene buena suerte, va a surgir de todas maneras un adulto saludable que le dé una acogida, que lo ampare y que de alguna manera le dé la protección de un modo estable o circunstancial al momento que esa criatura requiere. Lo vamos a ver, sí, en las situaciones que tú mencionas de desastres y que de alguna manera dejan muchos niños en abandono, ¿no? Sí, no. Pero la adopción es una cosa más formal, más compleja y legalmente estable, pero la experta está a mi izquierda. A ver, Rocío. Muy bien, bueno, efectivamente, la adopción va más allá, digamos, de ese acto valioso, por supuesto, seguramente de amor o de caridad o de compasión eventualmente, ¿no? La adopción es una medida de protección definitiva que se otorga a un niño, niña o adolescente cuando ha sido declarado judicialmente antes se decía en abandono y hoy la norma desde febrero de este año en desprotección familiar y adoptabilidad. Entonces, una vez que un juez o una jueza declara a este niño o niña, luego de haber agotado todos los medios de una eventual reinserción con su familia biológica o con su familia extensa, un tío, un abuelo, y considera de que no hay otra medida que permita garantizarle su desarrollo integral, es declarado en desprotección familiar y es recién que este niño o niña ingresa, digamos, a un sistema de adopción que, como digo, es una medida jurídica de protección definitiva en el tiempo, irrevocable. Muy bien, ¿no? Y eso vamos a ver paso a paso más adelante cómo es este proceso y también cómo es que una persona o una pareja, ¿no?, es calificada como apta para poder adoptar a un menor. Yo quería decir que creo que la adopción es un proceso complejo, ¿no? Que no solamente depende, bueno, del sistema y de las familias o personas individuales que van a adoptar, sino que creo que es un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta, ¿no? Con muchos especialistas de la mano, el servicio social, psicólogos, para intentar darle el mejor futuro al niño y a la familia que acoge también. Y ya desde ahora tenemos varias consultas en las redes, ya nos han llegado. Desde ayer que ya habíamos anunciado el tema, ya han estado escribiendo, más adelante las vamos a leer. A ver, el objetivo principal de la adopción es darle al niño o adolescente una familia en la cual se respeten sus derechos y garantice su desarrollo integral. Los contratiempos y dificultades forman parte de un proceso natural de adopción. El niño y la familia necesitarán un tiempo de adaptación mutua. La paternidad adoptiva, al igual que la biológica, se basa en la vinculación emocional y afectiva de los padres hacia el menor y de este hacia sus padres, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Absolutamente. Ahora, lo que has planteado ahí en estas tres slides, es mucho más fácil de decir que lo que pasa en la realidad, porque esto pasa por un tiempo largo y además distinto en cada diada, padres, hijos adoptivos. Digamos, es en teoría. Luego, Claro, en la no, práctica... Es un buen resumen. Es un excelente resumen, ciertamente, pero a veces el proceso de adaptación pasa por incluso desencuentros un poco dramáticos, porque se trata de niños y niñas en distintas, mientras más grande es más compleja la cosa, que han pasado por historias muy complejas, muy dramáticas, que han dejado pues efectos traumáticos en estos niños que hay que tener en presente, ¿no? O sea, por eso es que una pareja que quiere adoptar un niño, que necesita adoptar un niño, que busca adoptar un niño, tiene que recibir mucha orientación psicológica, mucha supervisión, porque la cosa ideal de gratitud eterna que se esperaría tener por parte del niño que ha sido salvado por esto, no es así. No es así. Este niño va a entrar, para decirlo en criollo, con la pata en alto. O sea, ¿por qué estos padres me van a ofrecer a mí la garantía de algo que en mi vida he visto y que por el contrario he tenido que sufrir cosas horribles? ¿Qué me garantiza que estos señores realmente me van a querer? Y necesito quererlos, claro que sí, pero necesito ponerlos a prueba y las pruebas a veces son muy duras. Una de las razones, ¿no? o de las causas que llevan, por ejemplo, a una mujer o a una pareja, ¿no? a adoptar a un niño o a un hombre también, es porque a veces son incapaces de procrear por ellos mismos, ¿no? Pero hay otras causas. ¿Cuáles más podrían ser? Bueno, de la casuística que uno puede ver de familias que aspiran a ser familias adoptivas, aunque luego le quitamos ese apellido, muchas tienen que ver efectivamente con la imposibilidad de procrear, sea él o sea ellas, si hablamos de una pareja. También vemos personas, porque no solo pueden adoptar parejas, sino también hombres o mujeres que son solteros, y llamamos familias monoparentales. Y hay personas que nunca tuvieron un hijo, o son divorciadas y desean ser madres o padres adoptivos, ¿no? Justamente por lo que decía Daniel, me quedo con este tema de las historias de quienes llegan, ¿no? Esta medida de protección para el desarrollo integral del niño tiene como fundamento, y bueno, ahí lo voy a decir como abogada, digamos, un derecho fundamental valiosísimo que se tiene que entender, que es que todos los niños y niñas, todas las personas tenemos el derecho de gozar de una familia. Es decir, tenemos el derecho a vivir en una familia, no necesariamente la biológica, sino en una que nos brinde todas las condiciones, características, cuidados y protección para poder desarrollarnos y ser seres humanos plenos. Y lograr eso con una familia adoptiva supone efectivamente un procedimiento algo complejo. Es un reto también. Definitivamente. Muy bien, ahora vamos con este dato, porque de repente ustedes van a querer saber cuáles son las edades, ¿no? en las que una persona ya puede adoptar. En nuestro país pueden adoptar las personas solteras, casadas, convivientes o en unión de hecho entre los 25 y 62 años de edad, que residan en el Perú o en el extranjero. Sí, efectivamente es un requisito este rango de edad. De hecho, el rango superior se ha aumentado considerando la proyección de vida que es más larga en la actualidad, y ya que también hay familias que, digamos, pasan de los 50 a 55 años y están formando familia a esa edad y desean ser padres adoptivos. El mínimo es de 25 años y, como lo decía, pueden ser personas efectivamente solteras, casadas o que convivan, pero siempre y cuando, digamos, esta convivencia sea de acuerdo a lo que la ley permite, que son personas que no son casadas con otras, ¿sí? Que no tienen ningún impedimento y deben demostrar esa unión de hecho. Muy bien, a ver, vamos con los siguientes datos. Existen multitud de factores que influyen y determinan la situación personal de los niños o adolescentes adoptados. Su integración al entorno familiar y social depende de factores genéticos, historia médica, experiencias vitales. Jimena. Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, cada niño viene con una mochila, ¿no? Viene con una historia, y creo que también por eso muchas personas prefieren adoptar niños menores.
pero también pasa con adolescentes, ya de por sí la etapa adolescente es compleja. Imagínense todas las experiencias y probables de abandono que puede haber vivido un niño que está para ser adoptado, ¿no? Además de niños o adolescentes que tienen de por sí ya alguna dificultad médica o física. Eso es un tema más con el que habría que trabajar, ¿no? Porque es un tema más que se añade allá el tema del abandono, de la adopción. Y también pensaba en las familias, ¿no? En las familias o personas que van a adoptar, también vienen con una carga, con una historia detrás de querer adoptar, ¿no? También a veces una historia de pérdida, ¿no? Entonces creo que son temas que habrían que trabajarse para la adopción, ¿no? Exacto. ¿Cuánto historia de pérdida puede haber detrás? Porque nos centramos tanto en el niño o niña adoptado o adoptada, pero también hay que ver la familia adoptante, ¿no, Daniel? Por supuesto, porque para comenzar, el momento en el que ya se decide voy a adoptar pasa por tener que haber superado una serie de otros condicionantes sociales y culturales demasiado importantes, ¿no? Desde que tenemos uso de razón nos cuentan el cuentito de la familia ideal. Entonces espera que toda niñita en algún momento sea mamá, pero algunas niñitas no van a poder ser mamá nunca. Llegar a admitir eso en algún momento de la vida resulta ser extremadamente doloroso. Eso, decirlo técnicamente, es una herida narcisística. O sea, admitir que hay algo en mi cuerpo que no va a funcionar, o sea, algo falla en mi biología. Más aún, esto lo estoy poniendo del lado de la mujer. Ahora, imagínense el lado del hombre en una cultura machista, ¿no? O sea, bajo conteo de espermatozoides, sin posibilidad de poder inseminar, etcétera, etcétera. O sea, es una afrenta muy grande, es una herida muy grande sobre la cual hay que superarla, hay que duelarla, ¿no es cierto? Hay que superar un estado de depresión complejo y finalmente llegar a la admisión, bueno, ok, lo que necesitamos es adoptar este niño, o vamos a buscar adoptar a un niño. Y aquí viene otra cosa, ¿a qué niño vamos a adoptar? Que tenga estas características físicas, porque además queremos que se parezca a nosotros para que de alguna manera se note lo menos posible que es un niño adoptado. Después vamos a hablar de qué se hace con esto, porque si le contamos o no le contamos que se ha adoptado, es todo un tema. Bueno, las historias de las familias son múltiples y sin embargo nosotros siempre decimos que buscamos una familia para un niño y no un niño para una familia. Esto puede ser muy doloroso, pero sí consideramos que el interés superior siempre es de los niños y las niñas y en consecuencia la evaluación con la que llegan los niños y niñas, las que se realizan en los centros de acogida residencial donde se encuentran albergados, que son públicos o privados, unos con más carencias que otros posiblemente, nos van dando cuenta de que ese niño de pronto necesita una familia con determinadas características. Puede ser monoparental, puede ser biparental y que pueda atender a esas necesidades tan finas, tan propias de él o de ella en virtud de esa historia de abandono. Que bueno, la verdad que son historias muy tristes, ¿no? Uno se imagina al niño efectivamente como listo para la fiesta, la adopción, pero llega a ese momento habiendo vivido y con huellas no solamente psicológicas, muchas veces físicas también, de ese maltrato sufrido previamente. Claro, por eso decimos que tiene que haber un proceso de adaptación, ¿no? De ambos lados. Sí. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en el programa. Al volver, más cosas sobre la adopción. Continuamos hablando de las adopciones aquí en Junta Médica y antes de ver nuestro caso del día, porque atención, es bastante enredado, ¿no? Y complejo además. Queríamos que quede claro que la adopción aquí en el Perú, en nuestro país, es gratuita, ¿cierto? Sí, los trámites para convertirse en una familia adoptiva son absolutamente gratuitos. Como decía, por mi oficina no debe ingresar un solo centavo. Los trámites son gratuitos, hay requisitos que hay que presentar. Por supuesto, pueden suponer un costo personal, elaborar una especie de álbum familiar, escribir la autobiografía, hay unos exámenes médicos que se deben presentar simplemente de buena salud, unos descartes de algunas enfermedades.
y luego la evaluación psicológica, la evaluación que hace la trabajadora o el trabajador social y la evaluación legal la realizan los equipos interdisciplinarios de la Dirección General de Adopciones. Si se trata de adopciones internacionales, las realizamos única y exclusivamente en el marco del Convenio de La Haya. ¿Esto qué significa? Que son organismos acreditados en el marco de este tratado internacional y, por supuesto, entre nosotros no hay costos que fluyan, de ninguna manera. Muy bien. Gracias por preguntarlo. Queda claro, entonces, y ahora sí, bien atentos para entender bien nuestro caso que tenemos preparado. Bueno, yo me enteré de mi adopción a los 12 años a través de mi mamá biológica. Vengo a ser la nieta de una relación no reconocida de mi abuelo César. Soy Consuelo Elena Castillo Sosa, tengo 28 años y me adoptaron. Durante mi infancia yo disfruté mucho la relación con mi papá, con mi mamá. Han crecido conmigo más como abuelos que como padres, entonces eran súper chochos debido a su edad. Mi mamá tenía, cuando yo llegué a sus brazos, 50 años y mi papá 57. Más o menos a los 12 años conozco a mi mamá biológica y ella decide contarme la verdad. En ese momento me pidió que no le contara nada a mi mamá Emma y que lo guardara en secreto, lo cual me afectó bastante porque había un secreto, ¿no? Y mi comportamiento cambió. Esta felicidad que tenía con mi mamá o mi papá empezó a tornarse en rebeldía, discusiones, rechazo, porque sentía, me han mentido, no me han dicho la verdad, ¿no? Y había un deseo de castigarlos. Hasta que por fin decidí decirles que ya lo sabía. Y ahí empieza todo un proceso diferente en el cual se busca otra vez la unión y restaurar cosas del pasado que llegó el momento de tocarlas. Bueno, ya cuando llegué a la adolescencia a tratar de tener una relación saludable y normal, tanto con mi mamá biológica como mi mamá Emma, que siempre me crió, hubieron ciertos conflictos ya que habían intereses personales, tanto de mi mamá biológica por recuperar el tiempo perdido y querer ser mi mamá y volver a tener esa relación madre-hija que nunca se desarrolló, y también mi mamá Emma, que siempre me crió desde los 8 días de nacida como mi madre. Entonces habían celos en común, habían intereses, una por no perderme, la otra por conquistarme, y nadie se daba cuenta de cómo me podía sentir yo, qué necesitaba yo. Al fin y al cabo tenía una mamá, pero ahora me enteraba que tenía una nueva mamá. Mi adolescencia entonces se desarrolló un contexto de un poco de rechazo, de abandono, mi identidad no estaba clara, tenía muchas dudas sobre quién era, no sabía cómo comportarme, cómo encajar, y fue todo un proceso largo y difícil, hasta que por fin, bueno, llego a una iglesia que se llama Camino de Vida, y eso es lo que empieza a dar mi identidad de hija, como persona. Empiezo a sentir que el pasado es pasado y que importa lo que se tiene, ¿no? Siempre hay una frase que siempre me repito, que es que cuando te centras en lo que no tienes, caes en una trampa. Es mejor centrarte en lo que tienes, porque eso te hace vivir feliz y agradecido. Bueno, estamos aquí tratando con los doctores, con los invitados, ¿no?, de reconstruir todo esto, el tema de la adopción y de entender más o menos, ¿no?, cómo ha sido todo el proceso que finalmente ella ha llegado, porque lo que hemos entendido es que sus padres adoptivos en realidad son sus abuelos. Su abuelo, me parece. O en todo caso, su abuelo, ¿no? A ver, ¿qué han podido entender más o menos? Porque es medio rebuscado el tema. Lo único que yo podría decir muy brevemente es que para llamar adopción en términos formales y rigurosos, tiene que tratarse siempre y en todos los casos de niños o niñas que tienen una sentencia judicial que dice que es declarado en abandono y que tiene la posibilidad
de ser adoptado o adoptada. No que ha sido reconocido como hijo propio. No, lo otro es, bueno, puede tener otras denominaciones que no viene al caso tratar ahora, pero para que se llame adopción, definitivamente tiene que venir ese niño, niña o adolescente, ojo, no solo son niños pequeños, con una declaración del juez consentida en donde se ha notificado a veces a los padres biológicos. Hay todo un proceso que puede tomar 1 año, 2 años o más, y en la cual el niño llega con su abandono e ingresa al sistema de adopciones. Y bajo todo un procedimiento de evaluación de familias, no cualquiera que ha pasado por este proceso, es que recién se aprueba una adopción en un consejo de adopciones. Entonces es bien importante para no decir, él está adoptando o lo que fuere, porque pueden ser figuras incluso que no se ciñen estrictamente a lo que la ley permite. Ahora, algo que sí nos sirve de mucha importancia para dar pie a este tema es cuando los chicos se enteran de que son adoptados, ¿no? En el caso de Elena, a los 12 años, por su madre biológica, además. Bueno, yo pensaba en qué carga le dan a una niña de 12 años diciéndole, bueno, eres adoptada, pero no puedes decir nada, ¿no? Y la ponen en la situación de mantener el secreto familiar, que una niña a los 12 años no sabe cómo manejar eso, ¿no? Primero empieza a cuestionarse, ella misma lo decía, ¿no? Me han mentido, ¿cuánto se empieza a cuestionar? ¿Y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y encima no poder reclamarle a nadie, Claro. ¿no? Entonces, yo pensaba qué complejo para ella, y que bueno, ella misma decía, ¿no? Cómo esto se empezó a convertir en rebeldía, en ataques contra sus padres, ¿no? Como Quienes la decía ella, era una cuidaban. forma de castigarlos por haberles ocultado, ¿no? La verdad. Claro, y además de no manejar la verdad, cuán engañada se sintió ella también, ¿no? Y el tema de crear un secreto familiar ya de por sí es un tema complejo. Sí, los secretos realmente hablan de un aspecto de la realidad que tiene que ser dejado de lado, y eso requiere mucha energía, eso requiere una atención muy grande de parte de quienes sostienen ese secreto. Por eso es una fuente importante de conflictos psicológicos que evidentemente hay que enfrentar y ayudar y resolver. En muchos casos, además, no se justifican. Realmente que aumentan el problema lejos de ayudar. Ahora, claro, es que realmente detrás del secreto hay vergüenzas, detrás del secreto hay cosas que no se pueden admitir o duele mucho admitirlos. Buscar aparentar una situación que no es real. Y en el tema de las adopciones estamos jugando con también una vida, un ser humano al cual se lo está buscando manipular, y esto no lo va a tolerar. Cuando un niño, realmente, ¿cuándo es que un niño debe enterarse que es adoptado? Desde que puede, porque es finalmente un acto natural de una decisión compleja. Y un niño que sepa que es adoptado, por lo general lo difícil no es tanto del niño recibir esta información cuando es bien dada, en el momento adecuado y bien rápido, sino por los adultos que tienen que, al hablar de la adopción con su hijo adoptado, hacer un implícito reconocimiento de que yo no pude tener un hijo natural, un hijo biológico. Pero no solo eso, también implica acercarnos a, bueno, y entonces, ¿quiénes son mis padres? ¿No es cierto? Conozco una historia muy bonita de un niño adoptado, llevado por una pareja al extranjero. Este niño fue dado en adopción de forma regular, había sido abandonado en un mercado, y luego de algunos años, porque este es otro tema que vamos a tener que tratar, el tiempo que toma entre que un niño es encontrado, abandonado, cualquier cosa de las situaciones, y que pueda legalmente ser adoptado, puede pasar mucho tiempo, y eso es muy perjudicial para ese niño que pasa ese tiempo en una institución. Por buena que sea la institución, es una institución. Son niños que retrasan el desarrollo, son niños que tienen una serie de dificultades, porque la institución no van a recibir la estimulación que requieren. Claro. Pero al margen de esto, este niño, cuando es adolescente, insistió mucho a sus padres de venir a tratar de encontrar a su madre. Este niño había sido dejado en un mercado. Regresan al Perú y
van al mercado, donde el niño, según el expediente, había sido abandonado y encontrado. Y empiezan a buscar. Y por supuesto, imposible encontrar, pero había una señora que vendía huevos, que se entera de esto, lo llama al niño y le dice, ¿y tú qué buscas? Si ya tienes a tu familia. Ahí están. Esos son tus papás. No busquen más. Ahora, a veces es como necesario para algunos adolescentes en el proceso de construir su identidad de hacer estas investigaciones y hay que poder tolerarlas, pero todas son cosas que los padres tienen que saber de dónde vienen. Por supuesto, es un derecho que no va a cuestionar el amor que este chico y adolescente le tiene a sus padres que lo criaron, porque al fin y al cabo, quien pare una criatura no es padre o madre, sino quien cría. Eso es lo real. Eso es real. Mucha gente quiere más. Yo conozco una chica que sé perfectamente cómo se llama su nana, nunca me acuerdo cómo se llama su mamá. Hizo un duelo terrible cuando su nana falleció. A ver, justo hablando de lo que dice Daniel, ¿no? Es un derecho de toda persona adoptada conocer sus orígenes y preservar el vínculo fraterno. Para ello, la Dirección General de Adopciones brinda el servicio de búsqueda de orígenes con asesoramiento psicológico y acompañamiento personalizado. En el caso que estoy contando del chico del mercado, la familia en el extranjero mantenía un vínculo muy intenso con lo peruano. Y había toda una... celebraban fiestas patrias peruanas. ¿Y la familia estaba de acuerdo con que el hijo quiera buscar a su... Claro. En ese sentido, con mucho sentido común. ¿Te das cuenta? Al final se prevalece el sentido común. Porque hay muchos padres, ¿no? Como nos contaba Elena, empieza como una rivalidad, ¿no? Si de repente conoce a sus padres biológicos, ya no me va a querer tanto, ¿no? Y creo que eso, ahí va el duelo por parte de los padres o del padre, ¿no? Padre o madre. Creo que también hay una herida ahí narcisística de por qué quiere buscar a su papá biológico si yo le he dado todo mi amor, yo lo he cuidado, lo he criado desde pequeño, ¿no? Y creo que ahí a veces hay que verlo desde el padre, ¿no? Desde el que cuida. Sí, bueno, nosotros lo reconocemos efectivamente como un derecho a su identidad, como parte de su derecho al nombre, a afirmarlo en el marco de su familia adoptiva, como un derecho a conocer de dónde viene, que es yo le llamo derecho, pero digamos en el contenido ya de un análisis mucho más interdisciplinario, psicosocial, definitivamente es algo que más a veces, en los casos que tenemos en la Dirección General, más le cuesta a la familia que a los chicos. Para los chicos es un proceso natural de preguntas y respuestas que por supuesto siempre dependerá de su grado de madurez y la manera en que esa historia sobre su vida es contada dependerá de este grado de madurez. Y sí, nosotros brindamos un acompañamiento, recibimos a veces solicitudes de conocer, ya de chicos que a veces son mayores de edad, lo pueden hacer por supuesto ellos solos, o en algunos casos de adolescentes que a través de sus padres solicitan investigar mucho más. Entonces nosotros tratamos de brindar ese soporte psicológico, soporte y también un poquito de bajarle de pronto la intensidad a un tema que debería fluir un poquito más. Influye el tema cultural que tenemos aquí. A veces duele mucho no ser padre biológico y efectivamente queremos presentarnos como personajes de la familia perfecta ante la sociedad, ¿no? Muy bien. Y ser familia adoptiva es también una familia perfecta, puede serlo. Claro que sí. Nos vamos a una nueva pausa aquí en Junta Médica, pero también se da el caso contrario, ¿no? Cuando los hijos no quieren saber nada de sus orígenes, ¿no? Directamente cierran. Me preocuparía un poquitito esa negación, ese intento de negación. Sí, no lo alentaría. ¿No? O sea, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Junta. A ver, atención, que ese es un punto importante. El objetivo prioritario de la familia en los primeros momentos es la creación del vínculo afectivo. Un pequeño porcentaje de casos de adopción podría presentar trastornos de apego. ¿Qué es esto de los trastornos de apego? A ver, Daniel, Jimena. Trastornos de apego. A ver, en todo vínculo interpersonal del nivel de intimidad que se da entre padres y hijos, se sostiene a través de lo que se llama apego, tal cual. El apego es absolutamente necesario, es una corriente mutua que va de bebé a madre, de madre a bebé, y que sostiene un vínculo.
un vínculo de amor, un vínculo de cuidado, un vínculo de preocupación donde el adulto se encarga de que la cría humana se transforme en un ser humano con progresiva independencia y autonomía conforme a su proceso de maduración. Un apego adecuado es un apego que favorece el crecimiento y la autonomía. Y luego hay una serie de apegos inadecuados o con dificultad, precisamente porque el adulto no ha podido ser lo suficientemente consistente en la relación con ese niño, no le ha dado seguridad. Bien, ahora tenemos a un niño que tiene que ser incluido en una familia de la cual no hubo un lazo biológico inicial, que no empezó desde incluso una fantasía de preconcepción, todo un proceso de embarazo, etcétera, etcétera, donde ese niño fue pensado, ese niño fue de alguna manera imaginado y nace el niño, digamos, en condiciones regulares. Tenemos a un niño y de repente no es un bebé, sino es un niño ya de varios años o incluso un adolescente, que tiene que conocer a un entorno familiar diferente, distinto, que además tampoco encaja con las fantasías del propio niño, de lo que a él le hubiera gustado tener, y que tiene que crearse entonces este vínculo de apego. Eso sí se va a lograr, pero va a tomar bastante tiempo. ¿Y por qué se va a lograr? Porque ese niño tiene una relación de amor que, a pesar de las pruebas que el propio niño va a poner, va a persistir, va a sobrevivir, va a pasar una serie de pruebas que finalmente, y luego de tiempo no me refiero a semanas, no me refiero a meses, pueden ser años, y que requieren esa asesoría, por eso es que estos padres y el propio chico o chica adoptado necesitan estar constantemente sostenidos por expertos que ayuden en este proceso. Aquí hay una consulta, Milagros, desde Pueblo Libre. Dice, ¿cómo se puede hacer para saber a detalle, bueno, el sentimiento del niño para con su familia adoptiva? ¿Es apropiado decirle de su procedencia? ¿Cuál es la edad adecuada? A ver, sobre si es apropiado, sí, ¿no? Creo que lo dijimos hace un momento, no es solo apropiado, sino es necesario, creo yo, ¿no? Y lo decía yo, y bueno, acá están los expertos en psicología, pero dependerá del grado de madurez, la manera en que se cuenta la historia. Pero creo que es innato querer saber de dónde uno viene y por qué uno luce como luce y de pronto por qué es distinto de ese padre o de esa madre. Y creo que hasta puede ayudar a fortalecer los vínculos de amor. Nosotros, una vez que se produce la adopción, esa tan esperada por muchas familias, definitivamente son más de 200 familias que están esperando por una designación, y tenemos más de 300 niños que están en condiciones de adopciones especiales, ya sea porque tienen más de 6 años, hablabas del vínculo fraterno, porque son grupos de hermanitos. Y muy alegremente uno no puede decir, entonces este va aquí, este va allá y este otro va para allá. Sí. Correcto, porque hay un derecho a preservar el vínculo fraterno porque hay alguna discapacidad o problemas de salud. Entonces se quiere saber de dónde se viene. Y entonces ese acompañamiento nosotros los damos para las adopciones nacionales hasta por 3 años. Y en verdad dura un poquito más porque suelen los padres adoptivos seguir pidiendo el soporte psicológico, claro, y nosotros lo brindamos. Ajá. Y una pregunta muy común, ¿no?, que siempre hace la gente es, ¿a qué edad le contamos que es adoptado o adoptada? Yo quería comentar sobre eso, ¿no? No creo que haya una edad establecida. Específica. Creo que cada niño es diferente. Creo que hay que ir viendo el proceso de cada niño, la madurez de cada niño, y ir decidiendo en qué momento se le dice. Va a haber niños que con mucha naturalidad van a preguntarlo, ¿no? Y creo que desde que aparece esa pregunta habría que ir diciéndole, dependiendo de la edad que tenga, claro, de la forma que se pueda, ¿no? Para la forma que vaya entendiendo, exactamente. Sí. Como hablábamos, creo que tienen derecho a la verdad y a saber de dónde vienen, ¿no? Entonces no creo que haya una edad para todos, pero creo que habría que ir viendo la madurez del niño y cómo va surgiendo esas dudas, ¿no? Muy bien, tenemos más cosas que nos ha contado Elena, a ver si acabamos de entender por completo todo su caso. Vamos a verlo. Mi mamá Emma y yo tenemos una relación hoy en día muy hermosa, es mi amiga, es mi cómplice, es
mi compañera, es la que me aguanta también, ¿no? Y yo estoy muy agradecida con ella por tantas cosas. Conocí también a mi familia biológica, pude desarrollar una relación con mis primas hermanas, con mi tía. Vienen incluso a los cumpleaños de mi mamá o mi cumpleaños, estamos todos juntos. Es bastante bonito el percibir eso, ¿no? En relación a mi mamá biológica, estamos esperando el momento oportuno para poder estar juntas otra vez. Ella tiene su familia, su vida, sus problemas, y ya llegará el momento en el que también se pueda unir y todo sea armonía, ¿no? Entre todos, porque creo que se puede lograr. A los 15 años yo quería conocer a mi papá biológico, ya que conocí a mi mamá biológica y la cosa no andaba muy bien porque habían estos intereses personales. Bueno, yo creo de que en realidad en la vida todos son procesos, ¿no? Cada situación que pasa, sea buena o mala o como la quieras ver, va a atravesar por un proceso que te va a traer las cosas que tú decidas recibir. Puede ser sacarle lo mejor o sacarle lo peor. Y también tú decides en qué quedarte, si vivir agradecido por cómo se dio o vivir resentido por qué no se dio lo otro. Entonces yo veo esta historia como un regalo en realidad, porque podría estar en un orfanato quizás o en algún otro lugar, pero tuve una familia, tuve una madre, tuve un padre, tuve amor. Ahora tengo no una familia, sino 2 familias y muchos amigos que me quieren, que siempre han estado ahí para mí. A ver, ¿qué les ha parecido? Lindo. Finalmente ha construido y sigue construyendo, pero claro que estamos hablando con una persona que ha recorrido un camino, digamos, verdaderamente un camino complicadísimo. Estamos hablando de una persona madura que ya está de regreso, reconociendo cosas en sus padres como son. A esto quiero decir 2 cosas. O sea, en primer lugar, los procesos normales, con hijos biológicos o no, son siempre complicados, especialmente cuando son adolescentes. Escúchenme, cuando un niño tiene más o menos 8 años, comienza a darse cuenta que sus papás no son esos super papás que creía cuando era más chiquito. Y entonces, en muchos niños surge la fantasía de, ¿y no seré adoptado? Estos son mis papás, no hay forma. ¿Ok? Y eso es natural. Ahora imagínense que eso coincida y lo manifieste un chico que realmente ha sido adoptado y que no le han contado. Inmediatamente se crea un problema gravísimo, porque ¿qué le contó? ¿Qué le contó? Porque además, a ver, ¿cómo es posible hacer una adopción sin que nadie se entere como para poder ocultarlo totalmente? Eso no se da. Muchas personas se enteran de que son adoptadas por infidencias de algún pariente. Sí, eso es muy duro, ¿no? Durísimo. Debe ser muy duro. O en el colegio, ¿no? O en el colegio, sí, en el colegio. Los compañeros saben. Tú eres adoptado. ¿Qué? Ahora, entonces, ¿qué les estoy diciendo con esta historia de que hay muchos niños que creen que son adoptados? Es un tema que tiene que ver con el proceso de maduración y que realmente no cuestiona verdaderamente el amor filial, no. Es un proceso de maduración en el que nos vamos dando cuenta la calidad humana que tenemos todos de forma natural. Así que tampoco tenemos que sobredramatizar el saber o no saber que son adoptados, porque no está en juego el amor filial que se va construyendo en vínculos biológicos o no. Y justo en la consulta que hace María Luisa, ¿no? Que más o menos ya la habían respondido. ¿Cuándo decirle al niño que es adoptado o no se le debe decir? ¿Y es recomendable que sepa de sus padres biológicos? Sí, dijimos que sí. Y aquí estamos hablando de si decirlo o no en la idea, y me gustaría que se sepa, digamos, ¿no? De que siempre se adoptan a niños chiquititos, bebitos, sin pasado, sin padres, que va a ser más o menos sencillo, que no recuerde nada más que a mí como mamá y a mi pareja, a mi esposo como papá. Y no es así. Nosotros tenemos a muchos niños, decenas de niños, que tienen más de 6 años, chicos que son adolescentes, chicos que llegan con su sentencia de abandono con 13 años, con 14 años, con experiencias de vida en donde, por favor, o sea, son chicos que razonan perfectamente bien
y que quizás han pasado historias de vida que ni nosotros en todos los años que tenemos podríamos imaginar vivirlas. Entonces la adopción es un proceso, es un acto de amor definitivamente, es una medida legal definitiva, irrevocable para toda la vida, es tal cual, tiene todos los derechos, la herencia, todos los derechos, el nombre y tal, que tiene un hijo biológico, y eso también lo tienen que saber quien dice voy a adoptar, pero definitivamente tienen que saber que este proceso, yo hablaba de las piezas del rompecabezas que deben cuadrar de manera perfecta, no es un proceso sencillo. Hay que limar las piezas para irlas amalgamando y eso es un proceso duro, difícil, que esperamos, por supuesto, que siempre sea exitoso, ¿no? Muy bien. A ver, y antes de seguir con más consultas en las redes sociales, vamos a ver este cuadro, adopciones. Número de adopciones aquí en el Perú, de enero a octubre de este año, el 2018. Adopciones regulares, 72. Adopciones especiales, 38. En total, 110 adopciones. ¿Cuándo hablamos de adopciones especiales? Hablamos de adopciones especiales según la norma cuando se habla de niños o niñas mayores de 6 años. Donde la historia y la evidencia demuestra que su adopción resulta ya más compleja, por esta idea de las familias, que puede ser totalmente válida, de querer adoptar niños muy pequeñitos. Y eso no es así, por lo que hemos contado, todo el proceso previo a la posibilidad de su adopción jurídica y legal. El segundo caso son grupos de hermanos, ¿sí? 2, 3 hermanos que están en abandono todos, tienen una sentencia y no los debemos separar, salvo que el interés superior del niño diga que uno no puede estar esperando por una familia porque el otro no... En fin, ahí hay un tema bastante largo y muy duro y complejo. No es un tema legal de lo hago mañana o cuándo lo resuelvo. Hay niños o niñas o adolescentes con problemas de salud que requieren de cuidados prolongados en el tiempo. Y lo que nos resulta mucho más complejo aún son niños o adolescentes con discapacidad. Con discapacidad en donde, obviamente, cuando uno mira el listado de familias que ya tienen una idoneidad, una aptitud para adoptar, expresan la imposibilidad de adoptar a niños o niñas con estas características. Entonces, esas adopciones especiales tienen un procedimiento que se entiende, facilita su adopción, pero como ustedes verán, esas cifras para nosotros siempre serán insuficientes porque significa que tenemos decenas de niños que todavía esperan por una familia. Y rápidamente, esta consulta, dice Cristian Aguilar desde el Callao, ¿cómo saber que la persona adoptada es realmente para la familia adoptiva? ¿A qué edad es recomendable que la familia adopte a un niño? Nosotros no evaluamos, hay una edad legal, por supuesto, entre los 25 y los 62, pero lo que decimos es que tienen que ser familias idóneas. ¿Qué significa? Tener capacidades parentales. Bueno, ahí lo dicen los expertos más, pero yo ya aprendo un poquito, ¿no? Tener tolerancia, manejo del conflicto, tener posibilidades de poder brindar a ese niño con una historia de abandono, de institucionalización, poder cubrir esas necesidades, no solo materiales, básicamente de afecto que requieren. Entonces no hay una edad en donde yo diga, bueno, hay tantos niños de 6 años y estos calzan con tales personas de 40 o 42. Pueden haber personas muy vitales, que diríamos maravillosas para tal o cual niño, pero cuando uno ahonda un poco más en su historia de vida, tenemos todavía problemas que resolver. La salud mental no es necesariamente una posibilidad, un acceso en servicios muy simple aquí. A los psicólogas me dicen, no tenemos una historia clínica de atención en psicología, entonces llegan a nosotros y entonces es eso, son esas posibilidades de poder brindar atención. Y no todos o todas realmente la tienen en ese momento. Acá hay otra consulta. Lalis dice, ¿puede una persona con hijos adoptar? Sí, definitivamente. Decimos que tengan esas capacidades. Puede haber sido una familia adoptiva antes, tener hijos biológicos. De hecho, se hablaba de la imposibilidad para procrear, pero hay personas que tienen posibilidad de procrear y ahora los jóvenes, las parejas más jóvenes, no necesariamente quieren ser padres de hijos biológicos y la adopción se presenta como una posibilidad también. Y relacionado a eso... Hubo una corriente muy fuerte en Alemania hace años atrás. Por supuesto. Sí,
que jóvenes parejas decidían no tener hijos biológicos bajo la idea de que ya habían demasiados niños en el mundo y iban a diferentes países del mundo a adoptar niños en condiciones de ser adoptados, por una decisión, digamos, de tipo político. Claro, ¿no? Pero justo hablando de familias que ya tienen hijos propios biológicos y deciden adoptar, ¿cómo debe ser ahí todo ese aspecto emocional? Porque los niños, digamos, ¿no? Los hermanos, si ya tienen una edad determinada, son conscientes de que el que está viniendo es adoptado. Claro, ahí se tiene que hacer, digamos, un trabajo con todos los miembros de la familia, ¿no? Trabajar con los niños, además, hacer partícipes a los niños que van a adoptar a un hermano y cómo se va a trabajar ahora el tema familiar, ¿no? Que va a ser un miembro más de la familia, tanto como ellos lo son, ¿no? Eso a veces, digamos, es un punto importante para trabajarlo en el proceso de adopción previo, ¿no? Porque hay un proceso previo a la adopción y con el niño que se estaría adoptando, ¿no? Muy bien, ¿algo que añadir, Daniel? No, que además cabe la posibilidad de que una persona que supuestamente no podía concebir por razones más bien de carácter psicológico, pero estaba absolutamente imposibilitada de concebir, adopta un niño, se relaja Y luego queda embarazada. luego queda embarazada. También puede Claro. pasar. Entonces, nada, tenemos un niño adoptado y tenemos un niño biológico que se transforman en hermanos legalmente, ¿no? O sea, Muy bien. A ver, vamos con otra consulta. Judith dice, una persona soltera puede adoptar, yo quisiera adoptar un bebé, tengo mucho amor para dar, dice. Sí, como lo decíamos, una persona soltera, las llamamos familias monoparentales, pueden presentarse para la adopción. Pero eso no es suficiente, lo que dice, ¿no? Hay que evaluar todo. Sí, lo que hacemos es una evaluación, decía, de su historia personal y cuáles son esas capacidades, habilidades para poder resolver aquellos problemillas y problemotas que tenemos todos y todas en la vida, ¿no? Y hay quienes han tenido experiencias muy duras y han salido adelante, y hay otras que todavía tienen temas pendientes por resolver y en consecuencia vamos a tener que esperar que las resuelvan un poquito antes de poder entrar a este proceso que, como se ha explicado, es bastante complejo y no es tan sencillo. Entonces el amor es definitivamente una condición muy importante, fundamental, pero hay otros aspectos que tenemos que evaluar. La realidad es que bajo ciertas circunstancias el tipo de demanda que traen estos niños puede realmente generar en los padres que adoptan sentimientos de odio por los tipos de problemas que crean. Porque, claro, insisto, no va a reaccionar esta criaturita del modo que uno creería que debería, agradecidísimo, porque lo hemos salvado, y ese tipo de cosas mesiánicas que no sirven. Lo importante es que se sobreviva a esta etapa y se logre en algún minuto hacer una relación más fluida. Ahora, insisto, con hijos biológicos se puede tener problemas extremadamente severos y no los vamos a botar a la calle. De repente nos da la fantasía, pero no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Y más aún, un niño que trae una historia trágica atrás. Tenemos que hacer una brevísima pausa, ¿no? Vale. Pero enseguida seguimos conversando. Ya regresamos. A ver, rápidamente, para que quede claro, vamos a contarles cuáles son las etapas, ¿no? De este proceso de adopción, según lo que ha designado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Está la primera etapa, que es la designación, luego viene la integración familiar y finalmente la posadopción. Y la primerísima, como yo mencionaba, la de la evaluación de la Exacto. familia, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos otra consulta porque ya se nos va quedando corto el tiempo. Fernando llamó desde Cercado de Lima y dice, mi pareja tiene un hijo al cual lo ha criado desde los 8 años. Actualmente tiene 16 y recién estamos haciendo el trámite de adopción ya que lleva el apellido de su padre biológico. ¿Qué tan largo puede ser este proceso? Porque ya va a tener 18 y esa es la edad límite para poder dejarle parte de mi herencia. Ah, caramba. Bueno, cuando hablamos de estas circunstancias y otras, hablamos de adopciones judiciales. ¿De acuerdo? En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos referimos a eso que he insistido mucho para que quede claro, digamos, con la opinión pública, de aquellos niños que están albergados, institucionalizados y que requieren de esta sentencia judicial. En el caso que se menciona, seguramente la ruta será la vía judicial
o en su momento, cuando una persona ya tiene 18 años, en un trámite algo bastante más sencillo, puede resolver ese tema. Entonces, hasta el momento, ahora Por que lo es menor de pronto, edad, no va a poder hacerlo a través de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer, porque no estamos hablando, felizmente, por supuesto, de un adolescente declarado en abandono. claro, no tiene el apellido del papá. Sí, sí, no, felizmente está muy Claro, bien cuidado. eso es un tema casi administrativo. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuáles serían las conclusiones finales que quisieran dar a los televidentes sobre nuestro tema del día? Sí, bueno, por mi parte, como directora general de adopciones, simplemente alentar a abrir un poco más nuestras mentes. La adopción es una manera de formar una familia. Los chicos tienen derecho a conocer sus orígenes, tienen derecho a opinar también. Y creo que las familias también, digamos, a comprender los antecedentes con los que llegan estos niños y niñas. Ese es el tipo de adopción que tenemos en este país, esos son los niños que están esperando por una familia. Entonces es bien importante que lo tengamos. Veíamos antes las etapas de la adopción. ¿Es posible, por ejemplo, que una familia pase la etapa 1, pase la etapa 2, mejor dicho, la primerísima etapa y la siguiente, y después se caiga la adopción? Es posible, se denomina coloquialmente como adopción fallida. Felizmente en el caso del Perú, si bien es cierto, se puede parecer que nos demoramos demasiado con el tema de adopción, lo cierto es que adopciones fallidas en comparación a otros países del mundo, la verdad que son muy pocas, pero pueden existir porque quiero que se entienda que si bien es cierto yo soy abogada, no es solo un tema de leyes o de normas o de procedimientos administrativos bien aplicados, sino básicamente relaciones humanas que pueden fallar, que son complejas, que son diversas y sí, por supuesto, puede haber una adopción como una relación padre-hijo que no va bien, efectivamente. Muy bien. Daniel. Las adopciones son posibles, las adopciones en muchos casos son necesarias, hay muchos niños y niñas en estado de abandono que pueden ser adoptados. Lo más importante es que la adopción de un niño no es una adquisición, no es un objeto, es un ser humano que requiere amor, tampoco es una mascota, es un ser humano que necesita cuidados, que tiene que transformarse en mi hijo, mi hija y para siempre. No es un tema que surja solamente de mi deseo y mis ganas de tener a alguien que me acompañe y me cuide para mi vejez, sino tiene que ser alguien a quien yo le dé los recursos para que pueda volar saludable a donde el destino le depare. Muy bien. Jimena, por último. Y otro punto, creo que las adopciones también son exitosas, ¿no? Pero bien, como decía Elena, es un proceso de adaptación de la persona que ha sido adoptada y de la persona o familia que adopta, ¿no? Es un proceso complejo, pero que puede terminar en un adulto saludable y con mucho amor por medio, ¿no? Muy bien, perfecto. 10 en punto de la mañana, hemos cumplido hoy con el tiempo exacto. Muchísimas gracias, ¿no?, a cada uno de ustedes por haber venido a Junta Médica. Que tengan todos un lindo fin de semana. El lunes regresamos con más Semana Saludable aquí.